Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Damos la bienvenida al seminario abierto Sentí Pensar, aproximación filosófica intercultural a la música caribeña, donde expondrán el filósofo, traductor y músico puertorriqueño doctor Juan José Vélez y Ademir Flores. Ellos son de Puerto Rico y de Perú, respectivamente. Va a hacer la presentación la doctora Alcira Beatriz Bonilla. Y bueno, le dejo la palabra. Gracias. Y la coordinadora que no se presentó es Paula Churquina. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Juan José, por estar hoy con nosotros, acompañándonos. Este es un seminario abierto que organizamos más o menos cada 2 meses en la facultad, el grupo Interculturalia, que como lo dice su nombre, es de estudios sobre todo filosóficos, interculturales, pero que también abarca otras ciencias y disciplinas. Bueno, tenemos la suerte que hoy hay un nutrido número de personas aquí que tienen una doble e interesante formación. Formación filosófica y formación musical. Bueno, parece ser que la formación filosófica y la musical vienen juntas en general, ¿no? Y nos retrotrae a otros momentos apasionantes de la historia de la filosofía. Y en nuestra América esto tiene un cariz muy particular porque tanto nuestras filosofías como nuestras músicas llevan la impronta de los 500 años de dominación occidental, podríamos decir, los 500 años de condición colonial, pero en esos 500 años nuestros trabajos de resistencia han producido realmente una filosofía y una música admirables. Así que muy contenta de estar con ustedes hoy aquí, de compartir esto también con quienes nos están viendo a la distancia. Pero saludo especialmente a quienes han tenido la amabilidad de concurrir a la facultad y de acompañarnos, de ir retomando estas presencialidades que tanto bien nos hacen. Bueno, lo presento brevemente a nuestro orador y músico, porque creo que algo de música vamos a hacer, ¿no? El doctor Juan José Vélez. Me baso en su currículum realmente. Juan José nació en Bayamón, Puerto Rico, estudió filosofía, sociología, hispanística en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras de San Juan, y también en las universidades de Augsburgo y Bremen en Alemania. En el 2001 obtuvo su Magister Artium en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bremen, con una tesis sobre Michel Foucault y la genealogía, estudios sobre las repercusiones de Nietzsche en la filosofía francesa contemporánea. En el 2011, bajo la dirección también de nuestro amigo, el filósofo cubano Raúl Forné Betancourt, obtuvo el título de doctor en filosofía en la Universidad de Bremen, con la tesis Estrategias epistemológicas contemporáneas de articulación de identidad cultural en el Caribe, que se publicó al año siguiente en la editorial Wissenschaftsverlag Mainz en Aachen, Alemania. Bueno, Juan José se dedica a la filosofía contemporánea europea, la visión latinoamericana de la filosofía intercultural. Quienes estamos en filosofía intercultural sabemos que a partir sobre todo de 1995 se da una impronta importante latinoamericana en la filosofía intercultural en la que estamos nosotros. También pensamiento decolonial, pero a la etnomusicología, la poesía y la narrativa además. Acaba de realizar una investigación genealógica sobre el sentipensar. Recordemos que esta categoría se la debemos a Osvaldo Falsborda, el sociólogo colombiano,
pero que la hemos adaptado plenamente, realmente. Y su libro, Y así habló el hombre Icotea, relatos apócrifos para una genealogía de la Sentisapiencia, fue uno de los ganadores del premio Pensar Nuestra América con categorías propias, otorgado por la editorial argentina Siccus. Este premio se va a dar el domingo, creo que a las 18 horas, ¿no, Juan José? Creo que a las 17 horas. O a las 17 horas en la Feria del Libro, así que están cordialmente invitadas e invitados para acudir a la presentación. Bueno, el currículum es muy extenso, ha realizado publicaciones, traducciones del y al castellano, inglés y alemán. No voy a leer todo esto porque realmente sería restarle tiempo a su exposición. Sí quiero decir que como músico también tiene una actuación considerable, ha grabado discos, participa en numerosos encuentros musicales y demás. Y es interesante ver esto, ¿no? Cómo en una persona podemos encontrar sintetizada esta labor filosófica y musical. Así que, Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante con tu exposición. Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerte por la invitación, por la amabilidad que has tenido de invitarme y a darme mano libre para yo decidir qué hacer, lo que me sorprendió un poco. Y quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes, al igual que a la gente que está viéndonos por este milagro de la técnica, ¿no? De no estar en el lugar, pero participar. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, voy a leer porque yo soy uno de los peores oradores que ustedes se pueden imaginar. Bueno, tras preguntarme sobre qué debería tratar mi ponencia, pues como dije, la profesora Bonilla tuvo la bondad de darme mano libre para que yo decidiera sobre qué hablar. Primero había pensado en presentar el libro que fue premiado y que el domingo pues la ceremonia de premiación tendrá lugar. Pensé que mejor que eso, más bien me debería contextualizar el trabajo en el marco de mis investigaciones anteriores sobre la música hispano-afro-caribeña. Como bien señaló la profesora Bonilla, pues yo soy músico, soy percusionista. Un gran pensador alemán dijo una vez que una vida sin música sería un error. Ein Leben ohne Musik wäre ein Irrtum. Friedrich Nietzsche. ¿No? Y yo creo lo mismo. A mí, yo llevo 35 años en Alemania viviendo y sin la música no creo que lo hubiera sobrevivido. No es que sea malo, o sea, yo vivo muy bien en Alemania, pero la música es muy importante para mí. Mi madre era pianista en gospel music en Nueva York y de ahí pues que en mi familia siempre haya habido música. Bueno, pues como indiqué, me propongo contextualizar el trabajo en el marco de mis investigaciones anteriores sobre la música hispano-afro-caribeña. Esos trabajos ya se habían iniciado en la segunda parte de mi tesis doctoral, cuyo ductus, o más bien la toma de conciencia del carácter y estilo específico allí utilizado, posteriormente me condujo a profundizar mis investigaciones sobre el sentipensar y finalmente a redactar mi más reciente libro. En la segunda parte de la tesis, titulada Salsa y subjetividad, funciones de la cultura musical hispano-afrocaribeña contemporánea en la articulación discursiva de identidades culturales, presentada en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bremen en Alemania, analizo la música popular caribeña como instancia identitaria. El análisis allí desplegado, además de recurrir a fuentes y teorías provenientes de diversas regiones y culturas, promoviendo así el diálogo intercultural, ya se basa en una concepción filosófica que, ejerciendo resistencia contra las fronteras tradicionales académicas, se articula y aboga por un acercamiento a la música perceptivo-cognitivo, es decir, sentipensante. En consecuencia, aunque en menor medida que en el libro actual,
El producto de esa investigación fue redactado utilizando un discurso en el que la narrativa racional constituyente de la ensayística filosófica se entreteje con el poder insinuante de la metafórica literaria. Pues en aquel entonces ya intuía que, de no hacerlo así, traicionaría el espíritu sentipensante de mis escritos, ya en ciernes en aquellos trabajos, y cuya conciencia también comenzaba a despertarse. Dicho de otra forma, de haber escrito el trabajo solo valiéndome de la ensayística y la forma racional que la caracteriza, hubiera caído en una contradicción performativa en la que el discurso no haría lo que dice. Es decir, no superaría mi práctica discursiva las narrativas monolítico-racionales, a pesar de abogar por ensancharlas con otras formas del decir. Esto es mucho más válido para mi más reciente trabajo y la razón por la cual se acerca mucho a la literatura. Pues esta orientación intercultural e interdisciplinaria en la que se amplía el discurso filosófico racional con el metafórico impregna el libro actual. Oh, un momento, yo quería hacer la presentación en PowerPoint. ¿Me podrías ayudar? Es que está. Perfecto. Número 3, a partir del número 3. Número 3. Okay. No, pero no está abierta, aparentemente. Hay que... No hay. ¿Tienen duplicado la computadora, Martín? Ahora sí. Y para ir moviéndola, sencillamente le doy aquí, ¿no? 2 y... Sí. Bueno, perfecto. Bueno, luego de estas observaciones introductorias, en la primera parte de mi exposición, les presentaré meditaciones estéticas, identitarias e historiográficas sobre la música afropuertorriqueña desde una perspectiva intercultural decolonial, una ponencia que muy bien plasma mi enfoque intercultural decolonial en el análisis de nuestra música. La presenté en marzo de 2020 en un simposio que se realizó en Chiapas, titulado Tiempo, Identidad y Memoria. Una reformulación de este ensayo va a ser publicada en una revista puertorriqueña que lleva el nombre Siglo XXII y es una revista online. Si quieren podrían verla. Creo que en mayo va a salir una versión en forma de ensayo. Aquí. Bien, pues bien, esta primera parte debe servir como puente para llegar a mi más reciente libro, es decir, para contextualizarlo como parte de la trayectoria histórica de las investigaciones hasta el presente realizadas. Pues aunque todo itinerario intelectual está marcado por rupturas, producto de crisis que conmueven nuestro pensar y los replanteamientos a los que nos obligan nuevos conocimientos adquiridos durante las investigaciones, seguramente los senderos que recorremos, sendas que encaminan nuestro andar y a su vez potencian nuevos encuentros, le otorgan una particular continuidad a las huellas que vamos dejando. Asimismo, encausan lo que nos queda por andar en busca de nuevos horizontes. En la segunda parte presentaré brevemente Y así habló el hombre Icotea, o sea, el libro que el domingo recibe el premio. Para eso les había recomendado leer la introducción. Hay otra revista puertorriqueña que se llama 80 grados y ahí ya fue publicada la introducción al libro. 80, la cifra 80 y luego grados, y pongan al lado Prensa sin prisa. Si ponen mi nombre, pues lo pueden conseguir. Pues empecemos con la primera parte. Exacto. Bueno, a modo de introducción. El desarrollo actual de formas de música de ascendencia afropuertorriqueña plantea retos relacionados a la estética, característica de sus presentaciones mediales,
la forma de contar su historia y a su utilización como instancia identitaria. A continuación, postularé para su análisis herramientas analíticas interdisciplinarias provenientes de dos campos del saber latinoamericano contemporáneo, la filosofía intercultural y el pensamiento decolonial. Criticaré estrategias de poder colonizantes usualmente utilizadas por perspectivas etnológico-folclorizantes, así como acercamientos teóricos que parten de una concepción esencialista de la cultura. Problematizaré cuestiones estéticas, historiográficas e identitarias que atañen a los practicantes de la plena. Al final vamos a tener la oportunidad de ver un breve video sobre la plena puertorriqueña y la salsa. No quiero aburrirlos con una presentación demasiado extensa detallando cuestiones asequibles en textos redactados por especialistas en el tema. Es por eso que no describiré los múltiples vínculos entre las dos perspectivas de las cuales provienen las herramientas teóricas aquí propuestas. Me limitaré a enumerar cuestiones teórico-políticas que se desprenden de ellas, es decir, de su imbricación, y a las que haré referencia en las 4 secciones principales que componen mi ponencia. La quinta sección consiste de una breve presentación de conclusiones. Pues bien, las 5 secciones principales son las siguientes. La primera, la reformulación por parte de la perspectiva intercultural decolonial del concepto cultura, en contraste con la concepción multicultural neoliberal o con la propagada por defensores de la teoría de la hibridación transcultural. La segunda parte, la colonización del tiempo y la negación de coetaneidad a los saberes y productos culturales subalternos contemporáneos, siendo la música afropuertorriqueña el caso que nos ocupa. La tercera parte sería la colonización del saber, de la estética y de la cultura, folclorización, exotización y descualificación de culturas musicales subalternas. La cuarta parte, la articulación de identidades culturales flotantes o débiles como expresión de una universalidad concreta. Y por último, como dije brevemente, a modo de conclusión. Bueno, la primera parte, reformulación por parte de la perspectiva intercultural decolonial del concepto cultura. Mis reflexiones parten de una perspectiva antiesencialista de la cultura. No la concibo como fenómeno abstracto o estático, más bien enfatizo su intrínseca capacidad de apertura y la versatilidad de sus formas concretas. Conceptualizo el término cultura como fenómeno esencialmente dinámico, cambiante e impregnado por la situacionalidad histórico-contextual, pues se trata de realidades históricas contingentes que surgen con la finalidad de otorgar respuestas contextuales a los problemas, desafíos y necesidades humanas, como pueden ver, estoy citando a Raúl Fornet Betancourt. La manera de conceptualizar la cultura aquí esbozada se diferencia tanto de la versión ofrecida por los discursos multiculturales neoliberales, así como de los intentos realizados por defensores de la hibridación transcultural. El multiculturalismo se limita a afirmar la diferencia constituyente de cada cultura y su derecho a una existencia parcelada en donde éstas, en recíproco distanciamiento, conviven una al lado de la otra como entidades inconmensurables. Constatando su mera existencia y elevando su diferencialidad a dimensión absoluta, es incapaz de asumir el posible intercambio entre éstas como tarea apremiante y necesaria para lograr su mutuo enriquecimiento. Los discursos que se basan en la teoría de la hibridación cultural, por su parte, postulan un transculturalismo disolvente de toda diferencia
al que aparentemente conduce el contacto entre las culturas en nuestro mundo actual globalizado. La perspectiva intercultural decolonial favorece la creación de espacios fronterizos de intercambio real, aboga por imaginar y establecer condiciones que contribuyan a disminuir el riesgo de autocomplacencia con las tradiciones propias, propiciado por el etnocentrismo y su tendencia a absolutizar el horizonte de comprensión propio. Asumir la perspectiva intercultural decolonial del concepto cultura facilitaría apreciar la música afro-latinoamericana en su dinámica vitalidad como significante identitario flotante, escurridizo o débil. Pues si afirmamos el carácter histórico contextual de las culturas como dimensión constitutiva de su devenir y la facticidad de los continuos intercambios operantes entre ellas, resulta obvio atribuirle esas mismas características o cualidades a todas sus expresiones, por ende, a las manifestaciones musicales afro-latinoamericanas. Considerando estos parámetros, entonces no sorprende que la historia tanto de la bomba, la plena como de la salsa esté marcado por su dinamismo, por un ininterrumpido intercambio con diversas tradiciones caribeñas provenientes de otras islas o regiones, o que diferentes pueblos de la isla cultiven sus propios estilos. De igual manera, no resulta desconcertante que como manifestaciones culturales contemporáneas continúen transformándose gracias al enriquecedor intercambio con otras tradiciones actuales como el jazz, el hip hop, la cumbia, etc. Pues no se trata de tradiciones inertes cuya pureza debería ser protegida y preservada como pieza de museo. La segunda parte, la colonización del tiempo y la negación de coetaneidad a los saberes y productos culturales subalternos contemporáneos. Como noción conceptual, la negación de coetaneidad fue originalmente lanzada a la discusión por el antropólogo Johannes Fabian. En su crítica al etnocentrismo, siempre se me olvida mover esta cuestión, en su crítica al etnocentrismo reinante en su disciplina, alegó que en la percepción de la alteridad por parte del antropólogo se le niega contemporaneidad o coetaneidad al sujeto alterno investigado. El otro, no occidental, es construido en la lógica binómica establecida por el sistema mundo moderno colonial como el pasado de Europa. El concepto del antropólogo alemán aparece reformulado y desarrollado por los pensadores decoloniales en sus críticas al sistema mundo moderno colonial bajo la categoría colonización del tiempo. Debo aclarar que no he encontrado evidencia alguna o evidencia bibliográfica que haga claro que ellos se nutren de esta fuente. O sea, yo sospecho que es así, pero lamentablemente hasta ahora nunca en ningún lugar logré encontrar evidencia bibliográfica que haga claro que es así, de que ellos se nutrieron de esto. Sería interesante, por lo menos, investigar las relaciones que hay entre estos dos conceptos. Bueno, según miembros del grupo que acabo de mencionar, el grupo moderno colonial, o sea, los decoloniales, una de las estrategias utilizadas por la colonialidad del poder ejercidas en el sistema mundo moderno colonial para desvalorizar los saberes y sentires de las culturas subalternas consiste en colonializar el tiempo. Por medio de esta trampa epistemológica, se le niega contemporaneidad a los productos culturales subalternos que entonces son considerados como atrasados. El discurso moderno colonial dominante crea una temporalidad teleológica cuyos momentos se integran unos a otros en una línea de tiempo en la que la modernidad occidental ocupa un espacio único y privilegiado, cúspide supuestamente precedida por otras formas culturales en realidad coetáneas a las que se le niega contemporaneidad.
Así, sus productos culturales son emplazados en un espacio temporal lejano y arcaico, reducidos a residuos atávicos de culturas pertenecientes a una etapa evolutiva previa que se considera debe ser superada para alcanzar la modernidad. Es por eso que el discurso criticado ha tipologizado al sujeto colonial usando términos tales como salvaje, primitivo, mítico, etc., categorías que son más bien políticas que científico-disciplinarias. De similar forma, tipologiza el tiempo y el espacio, instrumentalizando dicotomías tales como la barbarie versus la civilización, lo tradicional versus lo moderno, o el subdesarrollo versus el desarrollo, produciendo y reproduciendo así la lógica necesaria para justificar la colonialidad del poder, del saber, de la estética y del ser. Tercera parte, la colonización del saber, de la estética y de la cultura. Folclorización, exotización y descualificación de culturas musicales subalternas. En 1846, William John Thoms propuso el término folclore para designar las tradiciones y costumbres de los habitantes de los sectores radicados fuera de los centros urbanos que consideraba arcaicos. Desde los comienzos de lo que entonces, como disciplina académica, también se llamó folclore, se dio un conflicto entre su voluntad de saber y su objeto de estudio. Pues, como disciplina, pretendía traducir verazmente a un discurso racional cientificista un saber que, de entrada, consideraba vulgar y bajo. La disciplina que en Alemania fue llamada Völkerkunde es a su vez producto y síntoma de la modernidad. Las transformaciones sociales y culturales aceleradas por la industrialización, que a menudo eran percibidas como amenaza, condujeron a que los elementos aparentemente estables de la cultura gozaran de especial interés y aprecio, y a que los etnólogos se ocuparan con ellos. Estos, se pensaba, se encontraban fundamentalmente situados en el medio rural. En nuestra América, aunque el estudio del folclore ya había sido iniciado mucho antes, en la década de 1960, el disfrute y estudio de las llamadas músicas folclóricas llegó a un punto que se podría adjetivar como culminante. A mediados del siglo XX, tanto en Chile como aquí en Argentina, se llevaron a cabo una serie de iniciativas etnográficas en favor del estudio y difusión del folclore. Esto por medio de congresos, revistas y libros. Sin embargo, es de notar que estudios realizados por especialistas latinoamericanos sobre la música llamada folclórica, desde sus inicios, estuvieron caracterizados por la implementación de pautas o patrones interpretativos y evaluativos recibidos y asumidos acríticamente de Europa. Intentos de caracterizaciones operativas de la música folclórica por muchos años se basaron en criterios eurocéntricos. 3 de ellos son los siguientes. Primero, la transmisión oral que incluye variantes improvisadas en las que el original no juega un papel protagónico, se interpreta como prueba del carácter ingenuo de esa música y del analfabetismo de sus creadores anónimos, contribuyendo así a su representación deshumanizante. Segundo, la falta de profesionalización de los músicos y la inexistencia de un sistema o base teórica son percibidas como muestra de la asumida inferioridad de esas manifestaciones frente al apreciado sistema letrado europeo. Tercero, la supuesta antigüedad y el presunto estilo arcaico de estas expresiones musicales son resignificados como impedimentos que necesariamente deben ser superados para acceder a la teleológicamente prometida modernidad. Cuarto, al estar
presuntamente solo asociada al entretenimiento, la música folclórica es interpretada como una actividad falta de seriedad. Todos estos criterios y parámetros que acabo de mencionar coinciden con la imagen romántica que crearon discursos modernos coloniales monoculturales provenientes de Europa sobre las culturas subalternas, sus saberes y sus sentires. El cuarto punto, y entonces ya pronto estaré listo. Articulación de identidades culturales flotantes o débiles como expresión de una universalidad concreta. La identidad cultural flotante o débil por la que aquí se aboga parte de una concepción que propone un concepto de identidad basado en otro tipo de universalidad al propuesto por discursos multiculturalistas neoliberales, una universalidad concreta. Esta podría ser concebida como búsqueda de un proyecto común que surge como resultado del diálogo intercultural. Es una cita de Fornel Betancourt. Desde esa perspectiva, entonces, la búsqueda de una universalidad concreta no contradice el reconocimiento de la diversidad de contextos culturales, sino que más bien la presupone, pues se basa en el reconocimiento y el respeto y la solidaridad recíprocos. En Puerto Rico, la metáfora de la gran familia puertorriqueña muestra ejemplarmente cómo se expresa en nuestro medio el discurso multiculturalista neoliberal basado en una universalidad abstracta. Este tópico es la versión boricua de la trillada democracia racial sostenida por discursos de grupos criollos mestizos dominantes en nuestra América. Fue y continúa siendo lanzado por grupos de poder interesados en negar u ocultar la estratificación social en Puerto Rico y de negar la racialización jerarquizada propia del racismo que sostiene las estructuras de dominio en el país. A modo de conclusión, las herramientas interpretativas aquí bosquejadas nos parecen ser idóneas para analizar la historia y desarrollo actual de la música puertorriqueña de ascendencia africana, pues posibilitan desenmascarar tanto el efecto colonizante de interpretaciones etnológico-folclorizantes como criticar sus concepciones esencialistas de la cultura. Tanto la bomba, la plena o la salsa puertorriqueña se caracterizan por su dinamismo y su particular historia, por un ininterrumpido intercambio entre diversas tradiciones caribeñas provenientes de distintos países de la región. En su contemporaneidad con otras manifestaciones culturales actuales, sigue transformándose gracias al enriquecedor intercambio que continúan practicando. De ninguna manera se trata de tradiciones inertes o de puro linaje que deberían ser protegidas y preservadas como piezas de museo. Es por eso que la desguetoización actual de la plena, vamos a ver ya mismo un breve video sobre la plena, con la inclusión en su práctica o ejercicio de nuevas capas y grupos de la sociedad puertorriqueña o de otras fuentes culturales, no representa amenaza alguna para su perfil identitario. Al contrario, solo pueden enriquecerla. Ahora mi pregunta, ¿podría poner brevemente estos dos videos o quieres que el compañero ¿Te continúe? parece mejor para la exposición? ¿Sí? Bueno, pues vamos. ¿Me puedes ayudar, por favor? Solo quiere escuchar música. Yo creo que se me lo habían compartido. Ah, ya no. Bueno, No, sí. Ok. es que vamos a agrandar. Ah, ya. ¿Este primero? Sí, bueno, sí. Este primer ejemplo es de la forma tradicional en que se toca la plena puertorriqueña. La plena puertorriqueña surgió a principios del siglo XX, poco después de la llegada de los norteamericanos,
y de la implantación de de otras formas de producción en Puerto Rico, en donde se masificó la presencia de obreros y está íntimamente vinculada al movimiento obrero en Puerto Rico. En Puerto Rico no se da una protesta si no hay pleneros. En todas las protestas que siempre está acompañada por esta música, por pleneros. Y alguna gente dice que la plena es el periódico del pueblo. Hay otra gente que está en contra de esta metáfora. Pero bueno, de todas formas, vamos a ver brevemente un poco sobre la forma tradicional de esta música y luego veremos cómo hoy actualmente ha sido mezclada con otras formas más modernas. Vamos a ver. La isla yacía Vamos a moverlo para el frente. entre los fuegos se llamaría Mar Caribe. Echarlo un poco más Y al aquel frente. mar del Echarlo más al frente. Donde sería la música. En realidad. Todavía más al frente. Entonces, no, eso, Dios mío. Ay. Pero ahí, claro. ¿Atrás? Sí, por ahí. momento para comentarlo y el corazón. Empecé. Ahí. No se escucha la música. Supongo que han entendido el coro, ¿no? Tintorera del mar que se ha comido un americano. De lo que trata es un abogado norteamericano de la patronal, fue a Puerto Rico y se fue a hacer un paseo supuestamente con su secretaria al mar Caribe y ahí fue atacado por un tiburón y murió. Entonces esta gente pues están celebrando esto, el movimiento de los trabajadores, ¿no? Tintorera de mar que se ha comido un americano, ¿no? De esto trata. Bueno, ahora quisiera, para no extenderme demasiado, si ponemos el otro video, sí. Es una versión entonces moderna de la plena, tal como se toca actualmente.
y es uno de mis grupos preferidos. Se llama Viento de Agua. Y la canción se llama Ciudadano del Mundo. También un tema muy excelente, muy interesante. ¿Sí? Quedó el marketplace entendido. Pero que pudo estar ay, que los más, pero no voy a morir hoy. Yo soy del mundo, yo soy de la humanidad. ¿Quieres ofrecer un producto tradicional o algo más innovador? Tú que lo grabaste, ¿no? El tema de la canción es muy interesante porque, bueno, se llama Ciudadano del Mundo y el coro dice, no soy de aquí ni soy de allá, yo soy del mundo, yo soy de la humanidad. Se debe considerar que Puerto Rico es una colonia norteamericana. Siempre se nos está pidiendo que nos definamos. ¿Son ustedes latinoamericanos o son ustedes gringos? Y esa es una respuesta con la que yo simpatizo mucho. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Muy interesante. Da para conversar largo rato sobre el tema. Sí. Bueno, no sé, ¿quieren? Pasamos a una ronda de preguntas. Comentarios. Antes de seguir con la presentación. Antes de seguir con la presentación de Ademir. Ah, sí, claro. Cuando hablabas de, bueno, a pesar de las características eurocéntricas de los análisis, destacaba por ahí en la Argentina a Leda Valladares, que seguramente todos los que somos de acá la conocemos, porque fue a estudiar la música y era bastante difícil de escucharla. No sé si a ustedes les pasó, yo hablo por mi experiencia, porque en su registro de músicas del NOA, del noroeste argentino, hacía unos agudos que para el oído comercializado, todo lo que vos quieras, movía y cortaba de alguna manera lo que se escuchaba. Igual 60-70 el folclore era también la revolución, ¿no? Digamos, Violeta Parra. ¿Me podrías decir el nombre una vez de la persona? Leda Valladares. Díganselo bien. Valladares. El problema de la Y para es doble L. Eso digo que se podía poner en el contexto histórico de aquellos años, ¿no? Claro. Y el comienzo de los tambores, yo no sé por qué la imagen en blanco y negro me hizo acordar a La Hora de los Hornos. Sí, yo pensé en eso también. Sí, Estoy... Bueno, somos varios entonces, gracias. pensé en eso, me acuerdo. Una pregunta, Sí, porque por la plena es popular en Uruguay. ¿Ah, sí? Es muy loco. Hay un grupo, sí, claro, haciendo plena en Uruguay. Tengo familia en Uruguay, bueno, yo estoy en Entre Ríos, que son ahí al ladito, y es como que la gente joven en el boliche baila plena. Sí. Y es muy loco pensar en, bueno, cómo hay esas conexiones rítmicas, Claro. porque, por ejemplo, plena, yo la primera vez que supe que era, fue gracias a Susana Baca, que hizo un tema con Calle 13, plena, Claro, bombas, pero no idea, porque está también esta asociación y pelea, creo, histórica de Puerto Rico con la salsa,
Porque Sí, bueno, claro. la salsa cubana, la salsa puertorriqueña, y salsa acabó. No tenemos nosotros tampoco tanto registro de la riqueza de las músicas y los ritmos, ¿no? Claro. Y a mí me llama poderosamente la atención cómo prendió en Uruguay, bueno, que está el candombe, ¿no? Que también es muy particular y un espacio identitario muy fuerte, también muy dinámico, pero no sé si vos tenés noticia de cómo la plena viajó y se asentó ahí en Uruguay. Precisamente, o sea, yo hace poco me enteré. Espera, el micrófono. A ver. Hace poco me enteré del caso, o sea, de que en Uruguay se estaba tocando plena, pero en realidad no sé cómo llegó y me fascinaría, o sea, averiguar cómo es que llegó. Creo que lo del carnaval, o sea, la plena se presta precisamente para el carnaval y para las protestas por el hecho de que son 3 tambores pequeños que tú puedes caminar con ellos sin problema alguno, o sea, te puedes mover todo el tiempo y de ahí pues probablemente el enganche, claro, con el candombe. Bueno, eso es muy típico también de la música de ascendencia africana, que mayormente son 3 tambores y bueno, normalmente el más pequeño es el niño, el más grande es la madre y el del medio es el padre o el tío, porque el padre pues se fue, ¿no? Lo que parece lo que queda es el tío. Y entonces siempre hay una conversación normalmente entre el tío y la madre, que son los tambores más grandes, y el pequeño es el niño, que es el que empieza a improvisar, ¿ya? Y, o sea, como en la vida real. Claro. De candombe uruguayo, la clave, bueno, ahora... La clave es central también para... Ajá. El chico, me falta el grave, que creo que es el que da el golpe. ¿A qué le llamas la clave entonces? Clave es un tambor. Es un tambor. Hay también básicamente 3 tambores. Es la analogía en subjetiva. No, porque la clave en la música afrocaribeña es un instrumento, son 2 pedazos de madera, pero también es el ritmo. Ajá. Y es, bueno, debido a que esta música es rica en polirritmo, la clave es el elemento vinculador de todos los ritmos que se tocan simultáneamente, ¿no? Y consta de, bueno, 1, pan, 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 pan. O sea, son, bueno, de eso tendríamos que hacer otro seminario porque es muchísimo lo que se puede hablar sobre el particular. ¿Alguien más? Sí, yo no sé. Yo le pediría a Ademir una intervención ahora, porque ya que hemos hablado de lo caribeño, a ver si podemos hablar algo de lo peruano. Claro. También músico y filósofo. Hay la cámara. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la exposición, Juan José. Ha sido bastante sugerente para repensar lo que significa la interculturalidad desde el sentir ligable del pensar. Me parece que ese es un elemento absolutamente fundamental para comprender lo que significa la interculturalidad en sociedades de herencia colonial y multiculturales como las nuestras. Me parece que ese es un primer punto importante destacar, porque creo que la música, tal y como tú lo has podido formular, es quizás también la clave para entender cómo se nos da el mundo a nosotros, ¿no? El mundo siempre, esto es Merleau-Ponty, se nos da siempre desde el sentir, es así como el mundo se nos da desde que somos niños, ¿no? Y que es indeligable del pensar. Nuestra primera experiencia en ese sentido con el mundo pasa por el cuerpo, y sin el cuerpo tampoco se puede comprender la música. En ese sentido, la experiencia artística o musical es también una experiencia encarnada del hecho de la vida y del mundo. Y creo que destacar eso como punto de partida me parece que es estupendo. Esta expresión sentí pensar no la había conocido, es la primera vez que la escucho,
pero me parece que es un elemento importantísimo porque nos invita a pensar la interculturalidad no solamente como un proyecto ético-político ligado a una actividad estrictamente cognitiva, intelectual, sino es una experiencia encarnada. Vivimos la interculturalidad también en nuestros cuerpos, en los espacios sociales en los que nos hemos movido, y desde ahí es donde tomamos posición frente a los grandes problemas de nuestra situación humana. Primero, me parece que ese es un punto central. Lo segundo es que creo que hay una tensión que de alguna manera u otra tú nos has podido mostrar también, y cómo el arte o la música en sí misma puede ser también vista como crítica de las formas de vida. Tal y como tú lo has presentado, has puesto el énfasis de tu análisis en la crítica de la colonialidad del poder en el ámbito, en el campo de la música, en este caso de la música afrocaribeña. Wilde decía que el arte es también en ese sentido crítica, en el sentido de que inventa nuevas formas de ver, de sentir, de pensar y de actuar en el mundo. Creo que en ese sentido se puede pensar también de qué manera la experiencia musical latinoamericana puede ser también una forma de criticar estas formas etnocéntricas de concebir la música, como cuando se hacen drásticas dicotomías entre música culta y música popular, es decir, se crean jerarquías o desigualdades de estatus entre una expresión musical como si una fuera la expresión de la música y los demás remanentes de música asociada atrás o prehistoria. Creo que en ese sentido también podemos retomar la idea de que efectivamente el arte puede ser también una forma de crítica de la colonialidad del poder en nuestras formas de vida. Me parece que hay lo tercero que yo quería señalar, esto sí entra en la pregunta de Cira a propósito de la invitación que me hace, es que también noto una tensión en países como los nuestros entre filosofía y arte. Porque el arte, por lo menos tal y como lo he vivido y lo he sentido yo, que también hago música, no soy músico profesional ni mucho menos, pero digamos he crecido en un entorno familiar ligado profundamente a la música, implica para mí una suerte de posesión inmediata del hecho de la vida y del mundo, un abrazo entre realidad interior y realidad exterior, entre mundo interior y realidad exterior, es decir, es una suerte de abrazo con el mundo sin distancia. En cambio, la filosofía implica una actividad, un discurso que toma distancia. La filosofía es también objetivación de ese hecho del mundo, es también elaborar en un lenguaje lógico y coherente qué significa esa experiencia, y en ese sentido también es la filosofía una forma de interrogar lo que esa experiencia significa. Voy a poner un ejemplo concreto de mi biografía personal que tiene que ver con la música afroperuana. Yo cuando tenía aproximadamente 4 años, no conocía hasta ese momento a mi abuelo paterno porque él era inmigrante, él vivía, digamos, hacia el sur de Lima, pero por parte de él yo tenía una herencia afroperuana muy marcada. Entonces recuerdo que él estaba en una reunión con unos familiares y de pronto yo lo veo allí. Y entonces yo me acerco para poder salir al encuentro de mi abuelo. Y entonces mi abuelo, que había tomado unas cuantas copas de vino, me ve y me dice, bueno, ¿quién eres tú? Y una tía le dice, bueno, es tu nieto. Entonces le dice, ¿mi nieto? A ver, agarra, sácale el cajón. El cajón es un instrumento de percusión afroperuana y me lo pone en medio de la sala para que yo toque. Yo nunca en mi vida había visto un cajón, no lo había tocado jamás, y en ese momento entonces yo entré en pánico. Fue una experiencia extremadamente angustiante y traumática, y bueno, me puse a tocar como cualquier otro niño podría tocar cualquier otro instrumento. En ese momento mi abuelo reacciona y me dice, no, tú no eres mi nieto. Esa experiencia, que para mí fue extremadamente dura, de no reconocimiento, marcó
lo que luego yo interpreté como mi experiencia musical y al mismo tiempo mi experiencia cultural en el Perú. Yo estaba muy molesto, una profunda sensación de indignación ya temprana, quizás la más temprana de mis experiencias de indignación. Quizás por eso también estudié filosofía, una suerte de insatisfacción persistente frente a lo que acontece en el mundo. Y entonces me fui, y mi madre, que tenía, digamos, amistades con los que se reunían eventualmente haciendo tertulias criollas, que son espacios donde se reúnen músicos no profesionales en distintos lugares de Lima, me llevaba allí, y así fue como empecé a aprender a tocar el cajón. Pero en realidad era un aprendizaje que estaba motivado por otra cosa, y era el deseo de reconocimiento de la abuela. Pasaron unos 3, 4 años, se volvió a dar la misma escena, yo llegué directamente con el cajón y toqué delante de él. En ese momento mi abuelo me vio y me abrazó. Este sí es mi nieto. Eso tiene que ver con algo que para mí es un elemento constitutivo, y ahí va mi reflexión, mi pregunta un poco, ¿no? En el Perú, como en muchas otras sociedades latinoamericanas, las demandas subterráneas por el reconocimiento, es decir, por el respeto y valoración por la condición particular de nuestra condición humana, ha pasado, en buena cuenta, mucho más tempranamente, más rápido a través de la música, que de otras experiencias. Quizás en esto Alcira podría incluso ayudarnos a ampliar más el asunto, que experiencias de procesos políticos o de democratización. Es decir, hay un diálogo intercultural que es previo a los procesos políticos que se da a nivel de la experiencia estética en países como nuestros. La música misma, ¿no? En el Perú ha sido en buena cuenta una música que es fruto de experiencias migratorias, de muchísimo éxodo. Creo que el Caribe tampoco, en ese sentido, forma parte de eso, el jazz también, el tango también. Es decir, son experiencias musicales que surgen a partir de una cierta ruptura con nuestros lazos de pertenencia previos. Y yo me pregunto, y aquí cito a Heráclito, si precisamente no es la música la que nos ayuda a reconocer que es sabio reconocer que todo es uno, ¿no? En medio de la diversidad de nuestra situación humana. Creo que ahí hay varios elementos para discutir y conversar, y solamente yo quería hacer 2 preguntas que me dejó tu intervención. La primera pregunta tiene que ver con ¿qué es lo que sientes tú que la música aporta para la comprensión de la interculturalidad misma, como un proyecto ético-político crítico de estas formas de colonialidad del poder? Primera pregunta. Y la segunda pregunta está más asociado a este problema que planteaste de la folclorización y la exotización. ¿Cómo evitar que nuestro acercamiento a la experiencia musical no justamente redunde en la folclorización, que es una forma de abstracción, porque es separar la experiencia musical de un mundo social y cultural mucho más amplio que el que la folclorización podría permitirnos? Es una aproximación extremadamente superficial de las formas de vida, y que se presta al mismo tiempo, que es funcional a la reproducción de las relaciones de poder que se dan dentro y fuera de la música. Bueno, esas son mis 2 preguntas. Muchas gracias, muy interesantes. Bueno, primero que nada, la experiencia que tú tuviste con tu abuelo, me parece que aclara un poco, o serviría para responder a tu propia pregunta, que también tiene que ver con lo de la folclorización y exotización. Yo no solo diría eso, sino la banalización de las expresiones musicales y del arte en general, ¿no? Dado la primacía que se le ha dado desde la modernidad al pensar. No olvidemos, se inicia la filosofía moderna con el Ich denke, also bin ich. Pienso, entonces soy. Me parece que esto que hizo tu abuelo contigo, ¿no? De que, bueno, si no tocas
el instrumento, si no eres músico, es que no lo llevas en la sangre, ¿no? Es una especie de mitologización de la música, ¿no? De que la música es algo meramente espiritual que se lleva en la sangre, porque mi abuelo y mi familia lo hacían. Es algo que no tiene que ver con un aprendizaje, o sea, lo que es totalmente falso. O sea, la música es otro registro definitivo, pero tiene que ver mucho con aprender también. El cuerpo también tiene que ser moldeado, tiene que ser, o sea, no solo el intelecto tiene la posibilidad de ser pulido, sino que el cuerpo también hay que pulirlo, ¿no? Y en ese sentido, pues pienso, bueno, pues que la banalización de las expresiones artísticas que se dan a partir de esta intronización de la razón como lo que está arriba de la jerarquía, tiene que ver mucho con ello, ¿no? Y definitivamente, pues, es necesario, a mi entender, añadirle, ampliar lo racional, el discurso racional, por medio del arte, de la poesía. Es lo que está haciendo nuestra filósofa que nosotros tanto amamos, María Zambrano, con la razón poética, ¿no? Que ella dice, no se trata de hacer una crítica a la razón en donde pues queramos absolverla, no, es añadirle otras dimensiones. Y esas otras dimensiones tienen que ver con el arte y la música, definitivamente. Sí, no sé si respondió lo que quería, lo que preguntabas. Si me permiten, yo querría añadir una cosita a la respuesta de Juan José, porque no nos olvidemos que en la modernidad se entroniza un tipo de temporalidad y de historicidad que nos marca hasta el día de la fecha, quizá, y junto con eso, bueno, hay un desarrollo extraordinario de la música vinculado primero a ciertos grupos más bien, diríamos, aristocráticos y a la iglesia o a las iglesias, digo, después de la Reforma, y luego vinculado a la burguesía, sobre todo a la alta burguesía. En el plan de vida de la burguesía entran, por supuesto, los conciertos, como antes entraban los oratorios o las cantatas en las iglesias, o determinadas músicas bailables para los palacios. Entonces, a mí me parece que junto con los modos coloniales de la filosofía, de la literatura, etcétera, también se exportaron los modos coloniales de la música. Y eso es un poco lo que recién nos estaba señalando Juan José cuando hablaba de esa, bueno, inferiorización, de esa, diríamos, de esa anacronización que se hace de lo que podríamos llamar música folclórica. Bueno, la palabra es bastante riesgosa, por otro lado. Pero me parece que así como tenemos que hacer un descubrimiento o un redescubrimiento fuerte de lo que son y han sido nuestras ontologías, nuestras formas de convivencia, entonces con la naturaleza, etcétera, lo mismo tenemos que hacer con la música, realmente, ¿no? Yo estoy recordando quizá uno de los pasajes más bellos y más coloniales, ojo con lo que voy a decir, no sé si me van a dar la razón. Uno de los pasajes más bellos y más coloniales de la literatura latinoamericana. Es el pasaje del origen de la música de los pasos perdidos de Carpentier, ¿no? Cuando lo leí por primera vez, ¿no es cierto?, el canto, casi gemido, grito del indio al ver a su hijo muerto, donde él pone el origen de la música. Cuando yo vi eso, bueno, es un etnólogo el personaje, no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo leí eso por primera vez, me quedé maravillada, lo leí muchas veces, lo reproduje en clase, qué sé yo. Pero después lo empecé a pensar y dije, este maravilloso Carpentier, ¿hasta qué punto
hasta qué punto no es colonial en este pasaje, se los dejo picando para que lo vuelvan a leer a Carpentier y lean El origen de la música. Porque me parece que Carpentier extrapola una idea que es europea y la generaliza vinculándola con un tipo de música que produce, bueno, un indio ignoto hasta ese momento. No sé, según él, digamos, la localización de la obra, de qué grupo sería esa persona. Yo tendría que volver a leerla y fijándome muy bien. Pero me parece que tenemos allí también todo un problema. El valor de la música ha sido muy mentado y trabajado en el pensamiento europeo de la modernidad. Nada más que citar, por ejemplo, esa frase de Liszt con la que cuando yo era chica me regodeaba y hacía sufrir a mi profesora de filosofía, que decía: la música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es bueno. Se pueden imaginar la monja que tenía profesor de filosofía, cuando yo decía eso, quedaba espantada, horrorizada, ¿no? Porque un pecador como Liszt, aunque era católico, hubiera dicho esas cosas. Pero bueno, hay, ¿no?, un desarrollo maravilloso también de un sentipensar en la música europea moderna, que lo trasladan a nosotros. Entonces allí creo que tenemos que hacer un trabajo enorme, porque quienes estudiamos en conservatorios fuimos formateados por eso, realmente. Entonces, en mi caso, yo no vengo, bueno, mi vínculo estrecho con la música fue hace unos cuantos años. Ahora ya no lo es tanto, ¿no? Es más como oyente. Pero yo tengo una formación que fue realmente europeísta en la música, e incluso, como señaló también nuestro compañero en las jornadas del año pasado, incluso la música que se componía por ejemplo, a comienzos del siglo, en nuestro país, la música culta, pero a la manera de la música nacionalista o nacional que se componía en nuestro país, era producto de una moda que venía de Europa. Entonces, acá tenemos muchísimo para deconstruir, realmente, para pensarlo desde esta forma intercultural y decolonial de trabajar. Bueno, ustedes hacen música, llamémosla popular si quieren, folclórica, como la quieran llamar. Todos los términos son difíciles, pero también hay mucho para trabajar en el otro sentido. Sobre eso quería decir algo, ¿no? Muchas gracias, Alcira. Le paso la palabra y a Patricio. Sí, muy corto. Bueno, ahora brevemente el libro. Los importantes. Yo simplemente quería hacer una pequeñísima observación sobre lo que dijo Ademir respecto a la música como lenguaje lenguaje identitario antes de pasar a lo político. Sí, efectivamente, porque el problema es la condición de pasaje de las reivindicaciones y demandas de sectores subalternos a lo político, es el reconocimiento, y si no se constituyen, no pueden ser reconocidos. Después está el problema de la negociación con agentes del sistema político para que se produzca el reconocimiento como político, porque si no queda como folclórico. Es decir, si no pasa a ser político, queda como folclórico. Les doy un ejemplo muy concreto, que es el caso del rock nacional. Es decir, el rock nacional pasó a ser político porque se asoció en los últimos momentos de la dictadura con las reivindicaciones y manifestaciones de los movimientos de derechos humanos. Si no hubiera sucedido eso,
habría seguido siendo una moda juvenil, un estilo, como sucede en muchos otros países de América Latina, donde no se produjo esa incorporación. Es decir, es contingente la posibilidad de lo que decide si se convierte en parte de la negociación intercultural, es decir, es un actor reconocido y por lo tanto se discute, se lo pelea, se lo quiere negar, todo lo que queramos que puede suceder, pero existe. Existe desde el punto de vista del reconocimiento. Y la posibilidad de que quede etiquetado como folclórico. Por la guerra de Malvinas, Eduardo, que no se podían hacer cosas en inglés. Las cosas. Tengo muchas causas. Y la pregunta mía tiene más que una pregunta, es como un comentario, un riesgo sobre muchas veces la utilización de la música folclórica, en el sentido que muchas veces puede caer bajo la tutela del Estado y convertirse en una tradición inventada. Sí que el término viene de la historia, el día con la invención de la tradición. Y en el caso del folclore en América Latina ha sido tomado por los distintos estados nacionales como instrumentos de construcción de la identidad nacional. La invención de la tradición, por ejemplo, el caso de los indigenismos latinoamericanos, donde el Estado Nacional, a partir de la primera mitad del siglo XX, tiene el proceso de nacionalizar a los otros. Como se hace que hagamos una tradición, digamos una historia común, una música común, un folclore común, una estética común, y ese ritmo que muchas veces tiene la música subalterna. Estaba pensando en el primer video que pasa. El video es del equivalente puertorriqueño de un Ministerio de Educación. Es una visión del Estado colonial puertorriqueño sobre folclore. Evidentemente hay cosas que están fuera de la tradición oral, cultural, y esto es lo que, porque me va a llevar la decisión. Ese término estadounidense y instrucción pública del Estado libre, papá de Puerto Rico. No, no es ni siquiera una cuestión de una universidad, de una fundación o de un cineasta. Ahí pensé, clic, me acordé de un tipo que vivía muchos años en historia. Me vengo de la historia, no vengo de la filosofía. Hobsbawm, sí, está, sí, imperialista, todo lo que quieras, pero en la que el Estado Nacional moderno, Anderson, Hobsbawm, crea elementos de paraguas comunes, y esa es la tradición. Y al ver eso, los estadounidenses, con láteres puertorriqueños, quieren crear una tradición. Sí, ¿cómo se llamaba la cosa? La pausa, la protesta, no me acuerdo. La plena. Que no es parte de mi tradición cultural, pero eso no me acuerdo. Y me llama la atención la plena. ¿Qué lo muestra? El Ministerio de Educación puertorriqueño. Claro. Eso es más un comentario que una pregunta. Gracias. Paula. Quería reaccionar. A ver, ¿qué quiere responder? Sí. No, qué bueno que mencionas precisamente, o que te diste cuenta, seguramente todo el mundo se dio cuenta, de que esta película fue hecha por una institución del Estado colonial puertorriqueño. Y fue en los 1950 se hicieron hubo una serie de iniciativas que incluían libros, afiches y películas, precisamente con la intención de crear la gran familia puertorriqueña. Y es claro que este tipo de, o sea, las expresiones populares, llamadas populares, siempre están en pelea o el Estado siempre intenta reapropiarse de ellas para utilizarlas en su discurso oficialista. Definitivo que es así, o sea, tú tienes toda la razón y qué bueno que lo notaron. La película fue parte de una serie de intervenciones del Estado dentro de la cultura popular para crear esa supuesta gran familia puertorriqueña. Tienes toda la razón. Y a mí, una serie de dependencia, el caso de usted, como más complejo, hacer una dependencia territorial estadounidense, en el caso del Estado Nacional Americano, que tenemos como subordinado el micrófono. Sí. Hacia afuera. Sí.
Yo quería decir solo dos cosas que me parecen muy importantes a propósito de lo que se está... Hobsbawm y Terence, en ese mismo texto de Invention of Tradition, señalan que no existen naciones sino nacionalismos. Son proyectos. Y por supuesto los proyectos nacionales también tienen una narrativa musical hegemónica, en todas partes. Sin embargo, eso ni mucho menos invisibiliza otro hecho, que hay músicas, presiones musicales subalternizadas en escenarios de diversidad cultural, que sin embargo le han opuesto resistencia a esos grandes proyectos nacionales. En el caso peruano, la música afroperuana es la mejor expresión de una crítica frente a esas pretensiones hegemónicas dominantes de los proyectos de construcción nacional en el Perú. Todos los intentos por construir una narrativa musical oficial inmediatamente encontraban como resistencia expresiones populares que justamente representaban una forma de crítica desde abajo de esos grandes proyectos hegemónicos. El ejemplo más claro que conocimos en el caso peruano fue el de Victoria Santa Cruz. En toda la expresión musical de Victoria Santa Cruz, que es mujer afroperuana, sí, soy negra, que es una forma justamente, una forma de afirmar su propia identidad cultural en respuesta a una situación de opresión histórica previa. Es decir, como al igual que Hannah Arendt decía que si me atacan como judía, me defiendo como judía, aquí Victoria Santa Cruz dice si me atacan como negra, me defiendo. Lo mismo se da con la plena, lo mismo se da. Allí hay un elemento crítico, claro, también. Es decir, hay lo otro, claro, pero también hay esto otro. Es decir, esto otro y esto otro también. Claro. Digamos, me parece que el pensamiento crítico implica justamente mostrar esos matices. Lo otro que me parece importante, y era mi segundo comentario, era esta cuestión que no lo mencioné, pero que había salido en tu exposición también, acerca de, a propósito de la plena, la idea de no soy de aquí ni soy de allá, yo soy del mundo, soy de la humanidad, ¿no? Esta canción de este grupo Viento de Agua. Me parece que hay otro elemento que habría que conversar también sobre el lugar que ha tenido la música y su relación con el fenómeno migratorio en el mundo. Me parece que ese es un asunto central, porque el fenómeno migratorio mismo sirve para justamente deconstruir una concepción reificante, cosificante de la identidad, ¿no? Como absolutamente cerrada, ¿no? Hermética, fija, detenida en el tiempo, sin fluidez, sin cambios, sin dinamismo. Sin embargo, me parece que hay también una tensión, y eso tiene que ver con el concepto de cultura y el concepto que tenemos de identidad. Nuestras identidades son dinámicas y cambiantes y complejas, pero la pregunta ¿no hay también elementos de nuestra propia identidad que permanecen o que subsisten a pesar de los cambios? Hay una tensión allí. ¿Qué tanto piensas tú, o no sé, piensan ustedes, que en la música afrocaribeña no solo hay estas identidades flotantes como tú mencionas, sino qué es lo que de alguna forma sientes que permanece a pesar de estos cambios? Pregunta asociada a la que hiciste. Perdón, ¿no hay preguntas de los que están en el Zoom? Sí. Pero rapidito, sí, la historia de la plena precisamente está impregnada desde el comienzo por la migración. O sea, se dice inclusive que la plena fue llevada a Puerto Rico por una pareja de ingleses que vinieron de las islas, de las Antillas Menores. No está muy claro. Entonces, la plena se tocaba normalmente por trabajadores de la caña de azúcar. Y esta gente tenía que estar moviéndose todo el tiempo de un cañaveral al otro, porque trabajaban solo durante la zafra. Y cuando se terminaba la recolección aquí, tenían que moverse a otro. O sea, la migración es lo más importante, una de las características más importantes de la plena, precisamente. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ya, ¿no? Daniela. Ya, un momentito. No, con respecto a la pregunta que había hecho de la variabilidad, o sea, la contingencia de toda identidad y esta cuestión flotante que vos referías, y a la vez si hay algo que como que queda o permanece, que precisamente hace que la puedan identificar. Me parece que también se disputa en relación constantemente el acervo musical como parte de una identidad
siempre está siendo disputado, es decir, es inevitable y también es parte de esa misma estrategia. Estaba pensando, por ejemplo, en el marco de la cuestión cubana y cubanos exiliados en Miami, el trabajo que hizo Gloria Estefan con Mi Tierra, y compararlo con, por ejemplo, lo que fue Buenavista Social Club, o también la película, que no sé, película o documental que hicieron con País Segundo, con Carlinhos Brown, en Brasil. El milagro de Calidad. Ahí está, gracias. Donde también hay una cuestión de familiaridad y raíces comunes y a la vez extrañas. No sé, es. ¿Puedo hacer la segunda? No. Sí. Yo tenía una segunda Vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. Que creo que caja. Si no lo dejamos. Lo va a tocar el compañero, qué bueno. Se va. Sí. Como segunda parte, quiero brevemente presentar el libro. O sea, ya que tú mencionaste que muy poca gente conoce el concepto del sentipensar. Pero creando expectativas, iban todos después a la programación, claro. Bueno, y el libro cuenta de unas 150 páginas y 6 capítulos. Además incluye una introducción, un prólogo escrito por Raúl Fornet Betancourt y el anexo con un listado de las fuentes consultadas, así como notas y un índice onomástico. Bueno, la escritura de Eduardo Galeano claramente lo impregna, pues como la marea, los textos presentados van y vienen, moviéndose entre las profundidades insondables de la inquisición ensayística filosófica y la aparente, apacible, superficialidad del relato o la narrativa literaria. Gran parte del texto está narrado desde la perspectiva de un personaje que se llama J, y esta persona va contando, ¿no? Cuenta un encuentro con Galeano, que fue en la Universidad de Augsburgo, en Alemania, donde, bueno, yo lo conocí personalmente porque él fue a presentar Memorias del Fuego, y luego pues estaba un poco aburrido y me dijo, oye Juan, ¿qué te parece si nos damos unos pinitos por ahí? Con gusto, Galeano, vamos. Y entonces ahí fue que empezó toda o sea, de él fue que escuché por primera vez el concepto. Bueno, Damián y Pachón Soto en Filosofía y Poesía en María Zambrano, Reconciliación en la Razón Poética, conferencia dictada de la Universidad Libre, Facultad de Filosofía y Letras en Colombia, tematiza las posibilidades que se abren para el reconocimiento de esbozos otros de pensamiento filosófico en Latinoamérica, al usar un filosofar sentipensante que hibridiza, entretejiendo el discurso filosófico con el literario. Para sentipensar adecuadamente las realidades nuestroamericanas, no basta con desarrollar una epistemología propia, con conceptos y categorías meramente racionales que se ocuparían de dar cuenta de nuestro entorno. Como bien sospecha Raúl Fornet Betancourt, tal vez hay que ir más allá del epistemocentrismo occidental y revolucionar los medios y estilos de expresión, asumiendo decires y formas de contar nuestras historias, mitos, sueños, utopías, distopías y heterotopías que se ubiquen más allá del positivismo cientificista tan apreciado en Occidente. Voy a brincar un poco. Bueno, las partes que constituyen el libro, a pesar de su diversidad estilística y temática, conforman una unidad, un esbozo de la genealogía del sentipensar. En Preludio, caminando con el hombre Icotea hacia el horizonte de la sentisapiencia, así se llama el primer capítulo, se relata un encuentro, el de J y el hombre Icotea. En ese capítulo hemos querido dar cuenta de cómo el artefacto cognitivo sentiente, el sentipensar, habiendo surgido en las comunidades ribereñas caribeñas colombianas, fue asumido por el sociólogo Orlando Fals Borda, lanzándolo al ruedo académico. Más tarde fue retomado por Eduardo Galeano para llevarlo a un público más amplio, demostrando sus potencialidades al utilizarlo como pieza esencial de su quehacer discursivo. En el segundo capítulo, titulado Sentipensar y Culturas... ¿Por qué no explicas qué es Icotea? Bueno, el concepto de el hombre Icotea está relacionado, también fue lanzado a la discusión por Orlando Fals Borda,
y él habla de las culturas, tiene que ver con ribereñas y hace alusión a una tortuga que durante el tiempo de sequía se entierra para sobrevivir, o sea, ella se niega a luchar. Está relacionado con lo que hoy en día le llamamos resiliencia, ¿no? Es un animal que sabe cuándo hay que intentar pelear para sobrevivir y cuándo no vale la pena, porque sabe que ya todo está decidido y pues se entierra y espera que vuelva a llover y cuando llueve ella regresa a la vida con más fuerza. Esa es la idea, ¿no? Claro. Sí. Gracias. Bueno, sentipensar y las culturas anfibias, esa era precisamente la palabra. Se relata el encuentro de Orlando Falsborda con lo que el padre de la sociología de acción participativa llamó las culturas anfibias, existentes en la costa caribeña colombiana, relacionado a la resiliencia. Allí se mostró cómo el sentisaber contiene una dimensión política idónea para encauzar o bien apoyar las luchas en favor de la descolonización e interculturalización de nuestros mundos de vida. En el tercero, razón cordial, corazón, corazonar, corazonamiento, siempre con un guión, y luego la próxima palabra, se relata el encuentro de Jota con uno de los pueblos originarios de Chiapas, defensores del corazonar como vehículo para lograr el buen vivir. A través del análisis de esa razón cordial, se hizo claro que el sentipensar no solo es ejercido por los pueblos originarios en el Caribe colombiano, sino que en general impregna la cosmoexistencia de los pueblos provenientes de Abya-Yala. Allí también se demostró cómo a través de la sentisapiencia, la inclusión de lo corporal, sus pasiones y sentires en la reflexión meditativa, siempre ha sido una constante en el quehacer filosófico literario de nuestra América, aspectos tan negados por las doctrinas cristianas fundamentalistas o por el positivismo racionalista. En el cuarto capítulo, interludio, el intersticio literario filosófico de Jorge Luis Borges, en donde narro un sueño que yo tuve, bueno, o que Jota tuvo, se analiza la boda, eso es de Nuño, el analista argentino, la boda de la filosofía con la literatura. En esta otra escena de reaparición del aparato sentisapiente, se mostró otro aspecto del dispositivo, pues aquí la sentisapiencia se reveló como técnica de injerto que permite la creación de un intersticio literario filosófico. Y se debe recalcar que el caso del argentino es solo un ejemplo de muchísimos que se han dado y siguen dándose en la historia cultural nuestroamericana, en donde filosofar y hacer literatura son una cosa. En el quinto capítulo, Razón poética e inteligencia sentiente, se relatan las travesías filosóficas de la dama errante de la filosofía española, María Zambrano, y los vínculos de su razón poética con el Caribe y el sentipensar nuestroamericano. Pues allí en el Caribe, orquestó gran parte de su obra. De ahí que, entre otras meditaciones, se tematice la centralidad de la música en las culturas caribeñas, donde vivió gran parte de su exilio. Probablemente fue uno de los acicates que la impulsó a asumir la musicalidad poética como forma de expresión preferida al elaborar su discurso. Cerramos ese capítulo con apuntes sobre la inteligencia sentiente de los corajudos sacerdotes y filósofos latinoamericanos de la liberación y sus mártires. En el sexto capítulo, para terminar, nos volvemos vamos al próximo, exacto. En el último capítulo, a modo de conclusión, apuntes para una ontología intercultural latinoamericana sentisapiente del presente, realizamos una breve genealogía de la metafísica y la ontología occidental como paso preliminar con tal de, contrastando, lanzarnos a identificar los contornos que va asumiendo en nuestra América la nueva ontología por la que abogamos. Al proponer una ontología del presente, asumimos lo que se nos presenta como precepto principal de la filosofía intercultural, a saber, la necesidad de emprender diálogos con diversas culturas sapiensales, o bien de conocimiento, para lograr proyectar una red de saberes polifónica que nos capacite para escapar a la complacencia etnocéntrica con un saber monolítico.
¿Cómo definimos los vínculos existentes entre esta forma de sentipensar la ontología con la filosofía intercultural? Es decir, si reformulamos la ontología como actividad de diagnóstico crítico de nuestro modo de ser, estar o bien habitar nuestro entorno en la actualidad. Intentamos dar cuenta de esa pregunta realizando una lectura sintomática de uno de los más recientes textos de Raúl Fornet Betancourt, Elementos para una crítica intercultural de la ciencia hegemónica, publicado por la editorial Wissenschaftsverlag en 2017. Un punto central de su radical crítica en ese texto gira en torno al desenmascaramiento de la noción o bien concepto epistemología, impostura hegemónica de aquel discurso establecido por Occidente, en el que la ciencia racional occidental moderna es presentada como supuestamente ineludible, única herramienta legítima del saber. Fornet Betancourt muestra cómo los parámetros que la tecnociencia dicta delimitan el campo dentro del cual discursos que se proponen conocer pueden ser considerados como capaces o incapaces de producir efectos de verdad. Según nos muestra el filósofo cubano, se trata de una trampa del discurso hegemónico que, cegado por su culto positivista de las ciencias, se afanan de desacreditar, devaluar o bien desterrar fuera del continente del saber todo sentipensar o bien coracionamiento que no asuma sus formas de expresarse, su metodología y sistematicidad. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta crítica al concepto de epistemología con una ontología sentisapiente del presente? Pues mucho, exhibiendo una cierta afinidad con el análisis, con los análisis críticos heideggerianos sobre la técnica. Fornet Betancourt hace claro en su trabajo cómo en la modernidad la tecnociencia se ha convertido en el lugar central en torno al cual se organizan nuestras sociedades, culturas y economías. De esa centralidad asumida por la ciencia en nuestro tiempo actual y su empeño en promover vivir mejor en vez de lanzarse a buscar y crear condiciones para lograr vivir bien, se deriva la necesidad de elaborar su crítica radical como preludio a todo proyecto ontológico en pos del buen vivir. Creo que lo dejamos aquí. Espero que, como invitó Empédocles, repartan bien el logos aquí articulado por vuestras entrañas para que logremos elaborar una razón entrañada, producto de un meditar corazonado. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o la gente de la web, del Zoom. Augusto. Sí. Yo la pregunta la voy a hacer después del domingo. Hola. Ya la tengo. ¿Se escucha? Pero espero el domingo. ¿Se escucha? A lo mejor me la respondes. ¿Qué dice Augusto? ¿Se escucha? No sé si se escucha. ¿Se escucha? Bajito, hola. se escucha. Muy bajito. Si ponemos ¿Y si le ponen el micrófono? No sé. Ah, no está. Ahí. Ponen el micrófono. ¿Se escucha ahora mejor o no? A ver, Augusto, si nos algo. Sí. Hola. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Realmente da mucho para pensar. Mi pregunta en realidad también es tipo comentario, pero si pensaba si el problema hoy no es solo la cuestión de las influencias o cómo las otras músicas influyen en las nuestras o todo ese mundo de intercambios, porque sabemos que todas las músicas tienen influencias de otras músicas. Pensaba después de la Revolución Cubana, la Nueva Trova, los cambios que se produjeron después de la Revolución. Entonces me preguntaba si con la irrupción del neoliberalismo en el mundo en general, se habían producido también dentro de la música caribeña, que desconozco los cambios que se pudieron haber producido en la música caribeña respecto de todo lo que fue la irrupción del neoliberalismo. Cuando uno escuchaba la Nueva Trova cubana, escuchaba lucha, resistencia, inclusive esa mezcla de alegría, y uno veía ahí como que había algo. Y después me da la impresión como que a lo mejor el problema es que
el mismo capitalismo hizo algo con todas nuestras músicas también, o sea, o las transforma en mercancía, o les debilita su potencia. Entonces ya no es tanto si estamos influenciados por una música hegemónica, sino cómo nuestras músicas se depotencian, o sea, empiezan a ser también un tipo de fetichismo, de mercancía, como de estereotipo, ¿no? Entonces se quita su valor, su lugar, no sé, su singularidad. Y ahí sí me agarraba como una duda respecto a esto de cómo articular, si por un lado se hablaba de identidad y por otro lado se hablaba de ciudadano del mundo. Parece como que siempre está en tensión eso. O esto de estar situados y al mismo tiempo esto de ser ciudadanos del mundo, cuando en realidad a veces la idea de la singularidad pesa, hay algo nuevo para decir, hay algo nuevo para mostrar. Pero tengo ese temor, como que, no sé, el famoso pianista Rubinstein tiene un montón de textos sobre la influencia de los románticos en nuestro tango. Y uno no te da tanto temor pensar que nuestro tango tenga influencia del romanticismo. Inclusive dice que hay mucho de Chopin, y uno escucha todo el tiempo los tangos nuestros, aún lo de Piazzolla, escucha cosas de Schumann, escucha cosas de Brahms, escucha cosas de Liszt. Y no nos asusta mucho toda esa influencia porque el tango es el tango y no pierde por ahí su singularidad. Entonces sí me parece como que a lo mejor el neoliberalismo ha hecho algo con esas músicas y le ha quitado algo también, y a veces nos llega a nosotros como lugares muy, muy estereotipados, o en relación a lo comercial y ese tipo de problemáticas que sí me parece que despotencian la singularidad del arte en general. Y respecto al filósofo peruano, mi pregunta era, ¿quién es el que tiene que reconocer? Pregunta de psicoanalista. Claro. ¿A quién va? Yo también estaba pensando algo parecido. ¿Quién va primero? Preguntó por el peruano, el filósofo peruano. El filósofo peruano. Bueno, sí. Comienzo por la primera observación. Perdón. Primero por la primera observación. ¿Qué tanta influencia o no en el neoliberalismo? Tan pronto como la expresión musical se reduce, me parece, nada más que una mera mercancía, ¿no? Pierde, digamos, su razón de ser, su sentido. Y tan pronto como eso ocurre, tenemos que sospechar que tanto efectivamente estamos ante una nueva colonización, diría Augusto, que es la colonización del neoliberalismo, del imaginario neoliberal que penetra en todas las esferas de la vida social. Es decir, no es solamente un proyecto económico, es un proyecto político. A diferencia del antiguo liberalismo, ¿no? El neoliberalismo busca penetrar en todas las esferas del orden social para justamente subordinarlas nada más que a la lógica de acumulación de cada vez más ventajas competitivas. Allí es donde me parece que hay un elemento problemático, como tú bien señalas, pero por otro lado, podemos encontrar también en la música, sin embargo, una crítica frente a ese reduccionismo, porque lo propio del neoliberalismo, justamente, al igual que los nacionalismos, es la uniformidad, la negación de la pluralidad de nuestra condición humana y de nuestras formas de vida en el mundo. Y a eso precisamente apunta la interculturalidad, a reconocer que habitamos el mundo siempre desde las particularidades culturales y lingüísticas que cada uno de nosotros encarna. Me parece que hay una tensión, pero que creo que sirve para poner límite en la música cuando es bien pensada, cuando es vivida, desde una perspectiva crítica, puede ser también una ocasión para cuestionar la creciente cosificación y homogeneización que forma parte del neoliberalismo en el mundo como un proyecto. Lo segundo que quería mencionar es quién debe reconocer o no. Bueno, en realidad el reconocimiento como una exigencia ética y política es una responsabilidad que nos concierne a todos, absolutamente a todos. Es decir, la identidad de un ser humano siempre es una identidad relacional.
se construye y se descubre a partir de los encuentros e intercambios con los demás. Es decir, la verdad sobre lo que somos o podemos ser solamente se descubre en los encuentros, conflictos y tensiones con las demás personas y con otros habitantes terrestres, animales y plantas. Me parece que en ese sentido, digamos, el reconocimiento, por eso, como dice Taylor, es una necesidad humana vital, yo diría un derecho humano. Todo ser humano requiere de experiencias tempranas y posibles en todos los ámbitos de la vida social de reconocimiento para poder alcanzar sus ideales de realización personal y de bienestar en cualquier esfera de la vida social, económica y política. Lo tercero que quería señalar, a propósito de esta tensión, creo que es muy difícil, digamos, es decir, el punto ya no es reconocer que la experiencia en sí misma artística forma parte también de la historia de la migración. Hay que examinar, me parece, cómo el arte, al igual que la filosofía, es también la historia de rupturas frente a tradiciones heredadas y tradiciones inventadas. Es decir, no hay arte, como tampoco hay filosofía, sin ruptura, aunque la filosofía y el arte no solo sean ruptura. Creo que en ese sentido hay un elemento crítico en la propia experiencia artística y que creo es lo que habría que explorar y discutir más. Creo que la música no, ni mucho menos busca agotar las respuestas a las grandes interrogantes del hecho de la vida y del mundo, pero sí es una manera de aproximarnos, por lo menos tentativamente, a ella. Definitivamente. Sí, solamente estoy totalmente de acuerdo contigo, solamente le añadiría la cuestión, los intentos de reapropiación, tanto por instituciones estatales como comerciales, no logran reapropiarse de todo. Siempre hay unas aristas, unas esquinas de las expresiones musicales populares que se le escapan. O sea, siempre hay algo que, hay como no sé si llamarlo plusvalía, una opacidad que no logra ser totalmente reapropiada. Y bueno, entonces en cuanto a la salsa, por ejemplo, es interesantísimo que surge precisamente a finales de los 60, en un momento histórico en donde la juventud a nivel mundial se enamoró del rock. Es un tipo de música que era un poco más individualista, mientras que la juventud latina, no solo en Nueva York, sino en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, comienza a reapropiarse o reformular la herencia que habían recibido de sus padres, de sus abuelos. La música que ellos escucharon de niños comienza a ser reelaborada a partir de su presente, ¿no? Utilizando pues los recursos que le proveían pues el jazz, las nuevas armonías, otras formas de ver el mundo, pero, o sea, hay una ruptura y a la misma vez hay una continuidad, ¿no? Se rompe con un cierto ethos, o sea, ya no se le canta como se hacía en el son, por ejemplo, con pena al haber abandonado el campo para irse a la ciudad. No, se comienza a relatar de forma crítica la experiencia en las grandes ciudades. Experiencias que son tan buenas como malas. Se habla de la prostitución, como se habla o sea, alabanza al negro, ¿no? Y es interesante que esta crítica y esta forma de narrar la vida en la ciudad por las minorías o por las clases con poco dinero, se hace por medio de un discurso que nunca fue marxista, pero es crítico, es muy crítico. Escuchen una vez Pedro Navaja, van a ver lo que estoy hablando. Sí. Cuando anteriormente yo te mencionaba esto de estar en disputa siempre, ¿no? Una expresión artística o algún elemento identitario y la posibilidad de que una reafirmación inesperada de identidad, o sea, en otros términos, porque es un contexto distinto, porque puede ser un conflicto que le dé otro sentido a esa misma expresión. Ahí también me parece importante considerar el tema del dinamismo, ¿no? No solamente contextual, sino también temporal, que a veces puede tener periodos más largos, más estables,
o a veces de ruptura muy fuerte. Claro. Por ejemplo, acá también pasa, aunque yo no escucho mucho, pero digamos, cierta producción musical en los barrios y hecha por gente muy joven, con muy pocos recursos, parece ser algo similar a lo que es la gran industria, tipo, qué sé yo, ¿cómo se llaman esto? Daddy Yankee o el trap y todo ese tipo de cosas. Y es una cuestión absolutamente novedosa, creativa, que incluso irradia también comercialmente por YouTube o por formas de producción musical menos complejas, que escapan a veces a las grandes corporaciones, aunque siempre terminan en algún circuito, es inevitable porque es el capitalismo, pero digamos, hay una cuestión de ruptura, que al mismo tiempo tiene como un formato o un lenguaje o un ritmo que es muy parecido y a la vez es completamente distinto y es apropiado por públicos absolutamente inesperados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es la cuestión esa de la discontinuidad, porque si no es como una diferencia que siempre está pensada en términos duales o en términos, no sé, dialécticos, Binomios. y caemos de nuevo en una idea Binomios, no, histórica probada, ¿no? Sí, pero vamos a tener un poco de música peruana. Ah, sí. Bueno, son las 5:05, sí, pero Bueno, nada, lo prometido es deuda. que nos echen. Sí, bueno, sí, si quieren hacer algo de música. Pero, qué bien. Cuidado. Para demostrar que tu abuelo no tenía razón. Pero sí, está bien. Gobierno del persigue. Y algo de razón también. Claro. Bueno, la percusión es, creo que uno de los instrumentos más arcaicos de nuestra situación humana. Paula. No, lo que decía es que la percusión es uno de los instrumentos más arcaicos de nuestra condición humana porque comienza allí en los latidos de nuestro corazón, cuando estamos en el vientre de nuestras madres y luego con las pataditas. Antes de ser arrojados al mundo, es decir, al éxodo, nuestra primera y más temprana experiencia migratoria comienza allí. Así que, bueno, voy a tratar un poco de narrar 3 siglos del Perú con ustedes en una breve pieza. Vamos a ver qué sale. Todo está saliendo así, improvisado, no lo había pensado. Por la encendida calle antillana, Batembandumba de la Quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbula, rumba, macumba, candombe, bámbula, rumba, catumba, candombe, bámbula. Entre 2 filas de negras caras, ante ella un congo y maraca, ritmo una conga, bomba, que bamba. Culibandeando la reina avanza y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el gongo cuaja en ríos de azúcar y de melaza. Prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen, masa con masa, exprime ritmos, suda que sangra y la molienda culmina en danza. Por la encendida calle antillana, Batembandumba de la Quimbamba, flora de tortola, rosa de Uganda, por ti que repitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas, que malantilla su sangre yáñiga, Haití te ofrece sus calabazas, fogosos rones te da Jamaica, Cuba te dice, dale mulata, y Puerto Rico, melao, melamba. Sus mis cocolos de negras caras, tronad tambores, vibrad maracas. Por la encendida calle antillana, rumba, macumba, candombe y bámbula, Batembandumba de la Quimbamba. Bueno, muy broche de oro, realmente muchísimas gracias a todos. Hermosas, gracias a ustedes.
que nos da mucho para sentipensar de aquí en adelante. Así que de nuevo, muchísimas gracias, Juan José, muchísimas gracias a Ademir, y además la participación de todas y de todos, también por Zoom. Fue uno de nuestros más hermosos seminarios. Gracias. Sí.